buenas noches, muchísimas gracias de verdad por la invitación esta noche a un tema que me parece sumamente relevante, que es las implicaciones cardiometabólicas de la baja concentración de vitamina D, desde los datos, desde la data a la bata. Muchísimas gracias al comité por invitarme. Esta va a ser la agenda de esta noche, que vamos a hablar primero de lo básico de la síntesis de la vitamina D, que es muy importante tenerlo en mente. Vamos a hablar acerca de que la vitamina D, más que una vitamina, se trata de una hormona y como toda hormona tiene un receptor y por ende esta es la forma como va a tener su efecto fisiológico. Entonces vamos a ver toda la importancia acerca de esta nueva hormona llamada hormona D. ¿Qué es lo que pasa cuando nos falta esta hormona? Vamos a hablar acerca de las acciones clásicas, que son las acciones en los huesos, las acciones óseas, y también vamos a hablar de las acciones no clásicas de esta vitamina, que son las acciones extraóseas, que aquí justo es donde vamos a hablar de las implicaciones cardiometabólicas. Vamos a hablar acerca de la suplementación de una forma segura, efectiva y eficaz para nuestros pacientes y finalmente las conclusiones y al final el cuadro de respuestas. Bueno, hablemos rápidamente acerca de la síntesis de la vitamina D. Recordemos que tenemos dos orígenes principales en nuestro cuerpo. Una es la acción de la luz solar y otra es la acción de la alimentación. Recordemos que por la luz vamos a obtener la mayor parte de la fuente de vitamina D. De hecho, la luz solar corresponde el 80 al 90% de la absorción, principalmente por la piel. Y el resto va a ser fuente de la alimentación. Entonces, por la piel, nosotros vamos a tener la capacidad de convertir la 17 de hidrocolesterol a colecalciferol. Y esto es por medio de los rayos ultravioleta que permiten esta conversión. El colecalciferol es la vitamina D3 y va a mantenerse por la circulación, va a llegar al hígado y va a tener por aquí una conversión. Por medio de la alimentación vamos a obtener el ergocalciferol o la vitamina D2. Todas estas van a viajar por nuestro torrente sanguíneo y van a ir viajando por medio de una proteína fijadora de vitamina D. Es así como llega a nivel hepático y sale lo que es el calcidiol. Tanto el colecalciferol como el ergocalciferol se transforma a nivel del hígado por medio de una hidroxilación a 25 hidroxide 3, que es el calcidiol. Esta forma de la vitamina D es una forma poco activa, entonces realmente tiene muy pocos receptores a nivel periférico y tiene que sufrir otra conversión, una segunda hidroxilación a nivel renal para que se convierta en la forma activa, que es el 1,25 hidroxi vitamina D3 o también conocida como calcitriol. Esta finalmente va a excretarse a nivel del túbulo renal y pues va a excretarse a nivel del riñón. Sin embargo, esta forma activa es la que cobra relevancia porque es la que nos va a permitir aumentar la absorción de calcio y fósforo a nivel del intestino delgado. Y como ya saben, esta misma hormona tiene una retroalimentación negativa a nivel de las paratiroides, es decir, si sube la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, las paratiroides van a bajar la concentración de la paratormona para que esa retroalimentación negativa pues pare. A nivel del hueso también tiene una acción directa y va a aumentar lo que es la concentración de calcio y fósforo por medio del hueso, o sea, capta mejor por medio de la vitamina D o la 1,25 hidroxivitamina D. El calcitriol va a permitir la fijación del calcio y del fósforo a nivel del hueso. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver cuál es la mejor forma de medir los niveles de la 25 hidroxivitamina D. Recordemos que hay cierta población que es propensa a tener deficiencia de la vitamina D. Las mujeres que están embarazadas, las mujeres u hombres que sufren esta enfermedad llamada obesidad. Acuérdense que el tejido adiposo secuestra la vitamina D. Asimismo, hay ciertos medicamentos que sabemos que condicionan la deficiencia de esta hormona, que son los medicamentos anticonvulsivos, ciertos medicamentos como el ketoconazol, ciertos antirretrovirales,
los glucocorticoides y enfermedades celíacas, e incluso aquí también entraría como población de alto riesgo los pacientes que están posoperados de una cirugía metabólica, llámese bypass gástrico o manga gástrica. Recordemos también que el limitar mucho el consumo de alimentos, sobre todo de origen animal o lácteos, como son los veganos, pueden también tener deficiencia de esta hormona, y pues vamos a ver qué es lo que le puede pasar al cuerpo cuando nos falta esta hormona D. ¿En dónde vamos a encontrar la vitamina D? Pues ya recordamos que principalmente el 80 al 90% de la síntesis y de la absorción de esta hormona D la vamos a adquirir por medio de la piel. Entonces, en esta pirámide, pues realmente la mayor parte debería de ser por parte de la piel, esta vitamina o esta hormona. Sin embargo, sí hay ciertos factores que van a condicionar que esta síntesis sea la correcta. Recordemos que es necesario poderse exponer al sol entre unos 20-30 minutos, que sean grandes zonas de nuestro cuerpo, como pueden ser los brazos o las piernas, y es necesario asolearse sin bloqueador solar, porque el bloqueador solar precisamente pues bloquea estas radiaciones y va a condicionar tener niveles bajos de la vitamina D. Entonces, se sabe que 30 o 20 minutos de esa exposición al sol es el equivalente a 600 u 800 unidades internacionales por día. Sabemos que la mayor parte de nosotros, pues la verdad es que por nuestro trabajo estamos pues prácticamente todo el día encerrados en un consultorio. Sabemos que utilizamos también bloqueador solar porque pues obviamente el cáncer de piel, y los dermatólogos, si nos escuchan, pues obviamente que van a decir, ¿cómo no se van a poner bloqueador solar en sus brazos o en sus piernas? Cáncer de piel, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como población somos de alto riesgo porque nuestro trabajo la mayor parte del tiempo es lejos del sol. Ahora, también tomemos en cuenta que para poder absorber bien esta hormona, que se convierta, el color de piel importa. Entonces, pacientes con raza negra también conlleva que va a disminuir o va a bloquear esas ondas de luz y que va a impedir la conversión de esta hormona D. También influye mucho qué tanto del tiempo pasamos en el sol, incluso si está nublado, si hay contaminación. Eso también impide que lleguen bien estos rayos ultravioleta y que se puedan absorber de forma correcta por nuestra piel. También influye la estación del año y la latitud y altitud. O sea, aquí muy cerca del trópico, pues la verdad es que tenemos la mayor parte del día vamos a tener sol, pero en zonas como Rusia, como Canadá, donde no llega la mayor parte del año la luz solar, ellos también tienen deficiencia de vitamina D, y de hecho quien tenga familiares o amigos en estas zonas saben que los bebés desde bebecitos ya están pidiendo su vitamina D, porque desde que nacen ya las mujeres, a las mamás, se les capacita para poder dar esta suplementación a sus hijos. También la hora del día, pues obviamente que la mejor hora para exponernos al sol es justo a lo que los dermatólogos no les gusta, que es más o menos por ahí de las 11 o de las 12 del día. Y pues también depende del tipo de ropa, porque si vamos a salir con mangas largas, pues tampoco se va a absorber e impide la ropa la absorción correcta de esta hormona D o de la vitamina que se convierta a la forma activa. Ahora, pues simplemente vamos a tener que echar mano de los alimentos, que ahorita vamos a ver qué tanta hormona D, qué tanta vitamina D contienen ciertos alimentos, que es importante también conocerla. Y pues obviamente en la base de la pirámide creo que principalmente vamos a tener la suplementación y informarnos de forma adecuada cuál es lo correcto. Entonces, aquí está una tabla en donde vienen los alimentos ricos en esta hormona D. Vamos a ver que 1,360 unidades internacionales lo vamos a encontrar en el famoso aceite de hígado de bacalao, o también conocido como el aceite de krill, que es prácticamente pues el hígado de los pescaditos, o el krill, que es los alimentos para los peces, sobre todo de agua fría, ¿no? El salmón, por ejemplo, 3 onzas o el equivalente a 85 gramos, vamos a encontrar entre 300 y 500 a 600 unidades internacionales, depende el tipo de salmón. Vemos que los champiñones, sí, en una concentración de una cantidad de 85 gramos, vamos a encontrar hasta 800 unidades internacionales.
Ciertos peces como la caballa, que también son peces de agua fría, vamos a tener entre 300 y 400 unidades internacionales, 85 gramos de atún, entre 40 y 60 unidades internacionales de vitamina D, y aquellos alimentos derivados de la leche, bajos en grasas o reducidos en grasas, vamos a tener en 250 a 240 mililitros de un vaso de leche, 100 unidades internacionales. Ciertos jugos que también o alimentos que estén fortificados con vitamina D, igual 240 mililitros, es el equivalente a 100 unidades internacionales de vitamina D. También tenemos el yogur, sobre todo que esté fortificado con vitamina D o que tenga añadido esta vitamina, o sea, porque por naturaleza no vamos a encontrar en estos alimentos o en estas bebidas naturalmente la vitamina D, generalmente están fortificadas. Entonces, en un yogur de 180 mililitros vamos a encontrar 80 unidades internacionales. La margarita, igual que esté fortificada, 15 gramos, vamos a encontrar 60 unidades internacionales. Sardinas, más o menos 46 unidades internacionales. Hígado que esté cocido, 100 gramos, va a ser igual, unos 46 unidades internacionales. Y lo que viene siendo cereal que nuevamente esté fortificado, esté añadido la vitamina D, 227 gramos, 40 unidades internacionales. El huevo va a contener, sobre todo si tenemos la yema contiene vitamina D en 25 unidades internacionales, y el queso en aproximadamente 29 gramos podemos encontrar 6 unidades internacionales de vitamina D. Entonces, como verán, la verdad es que sí se requiere una dieta muy estrictamente supervisada por algún nutriólogo para que podamos alcanzar los requerimientos por día, que ahorita más adelante vamos a estar en nuestra agenda a ver cuántas unidades necesitamos, pero sí es importante tomar esto en consideración para entre la exposición al sol y nuestros alimentos podamos adquirir diariamente estos requerimientos de esta hormona D. Ahora, el suplemento que sería, les repito, en esta pirámide que les comentaba en la base, creo que finalmente en donde sí podemos encontrar grandemente la hormona D, la vitamina D, va a ser en suplementos. Recordemos que la vía oral es la forma más efectiva de repletar, o sea, es decir, de llenar las reservas y de mantenerla. Recordemos que la vitamina D es liposoluble, es decir, al momento de que la ingerimos vía oral, se requiere la presencia de sales biliares para poderse absorber. Y recordemos que de la ingesta de esta vitamina D, únicamente el 80% se va a absorber por el intestino delgado. Entonces, para esto es muy importante recordar que los suplementos deberían de venir en una forma oleosa para poder ser absorbidos por las sales biliares, porque la grasita en el intestino permite la liberación de los sales biliares, como ustedes ya saben, y pues la correcta absorción, y aún así únicamente se va a absorber el 80%. Entonces, las formas de vitamina D que son hidrosolubles, como por ejemplo el histofil, que es hidrosoluble, recuerden que esta pastillita se tiene que disolver en agua, esta sí disminuye un poquito su absorción a un 40 o un 50% de lo que estamos ingiriendo vía oral. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que si vamos a recetar un histofil, que es una forma hidrosoluble, pues de preferencia que sea siempre con alimentos, y de preferencia un alimento que sea un poquito grasoso para que pueda liberarse las sales biliares y aumente esa absorción un 80%. Ahora, si nos inclinamos por una versión mensual o cualquier otra forma de colecalciferol, son formas oleosas, entonces la cápsula ya viene así como oleosa, entonces esta no es necesario que sea con alimentos, se puede tomar a cualquier hora del día porque por su presentación pues ya se liberan las sales biliares. Todo esto es importante a la hora que vamos a considerar suplementar a nuestros pacientes. Ahora, ¿qué tanto vamos a poder suplementar? La verdad es que hay muchísimas guías americanas, europeas. En América Latina todavía no hay un consenso. La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología ha dado ciertas posturas, pero no como tal en un consenso bien formado. Pero ahorita se está haciendo eso, estamos trabajando en eso, entonces esperamos próximamente traer nuestras guías. Entonces yo aquí lo que voy a explicar es una especie de resumen de todos estos consensos internacionales. Ahora, ¿qué tanto vamos a necesitar de esta hormona D?
Como les comentaba, para medir las concentraciones y saber qué tanto le voy a dar a mi paciente, lo ideal es medir, y sabemos que en el laboratorio medimos la famosa 25-hidroxivitamina D. De hecho, esa es la forma que se mide en el laboratorio. Cuando ustedes piden vitamina D, realmente lo que estamos midiendo se llama 25-hidroxivitamina D, que como recordarán es esa parte de la primera hidroxilación que sufre a nivel del hígado. Yo ya les comentaba aquí que el colecalciferol es la vitamina D3 que viene de la piel, y el ergocalciferol que es de la alimentación de suplementos o de lácteos, todo esto que hemos visto. Entonces sufre la primera hidroxilación a nivel del hígado y ahí es cuando se convierte en 25-hidroxivitamina D. ¿Por qué medimos esta y no el colecalciferol o el ergocalciferol o incluso la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, que es la segunda hidroxilación a nivel del riñón, 1,25-hidroxivitamina D? ¿Por qué no medimos esta ni esta otra? Porque su vida media es muy corta. La colecalciferol tiene una vida media de 2 semanas y el 1,25 tiene una vida media de 4 horas. Entonces realmente es muy difícil medirla. Generalmente pues la vamos a tener baja porque su vida media es muy corta. Entonces la vida media de la 25-hidroxivitamina D es incluso de 4 semanas. Entonces acuérdense que cuando medimos hormonas buscamos la parte más estable de la hormona, y pues es por eso que nos da una muy buena idea al momento de medirla. Ahora, ¿en quién de aquí o de los presentes en esta charla tiene deficiencia de 25-hidroxivitamina D? Pues la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología calcula que en nuestro país, México, va a haber una deficiencia de casi el 50%. Y yo me atrevería a decir que más de esa población probablemente tengamos deficiencia de vitamina D si no buscamos la correcta suplementación. Y esto es debido pues a que somos población de riesgo y pues la mayoría de nosotros, a razón de que vivan en Mérida o en Cozumel o en alguna playa, pues creo que vamos a tener baja los niveles de esta vitamina. Ahora es muy importante hablar de normalidad, de qué se considera normal de esta 25-hidroxivitamina D. Pues bueno, vamos a considerar deficiencia cuando los niveles estén por debajo de 20, se conoce como insuficiencia entre 20 y 29 nanogramos sobre mililitro, se considera suficiencia, es decir, que estamos muy bien, entre 300 y 50 nanogramos sobre mililitro, y se considera hipervitaminosis o un exceso de esta vitamina cuando está por arriba de 150 nanogramos sobre mililitro. Generalmente esto es muy raro y coexiste con hipercalcemia, es decir, cuando hay ciertas alteraciones, sobre todo en las paratiroides, pues puede haber esto, pero es extremadamente raro. Yo la verdad no lo he visto tan frecuente. ¿Cuáles son los efectos de esta famosa vitamina u hormona D que pudiéramos decir que ya son sinónimos? Vamos a tener efectos que se llaman genómicos, es decir, que van a ir hasta el núcleo a actuar, y generalmente estas acciones genómicas son las acciones clásicas, lo vamos a encontrar en el metabolismo óseo. Y también tenemos receptores a nivel de la membrana nuclear, que se conocen como efectos no genómicos o acciones no clásicas, que es todo aquello que no va relacionado con el hueso, es decir, el efecto antiinflamatorio, el efecto sobre las neuronas, el efecto cardiometabólico, es decir, todo el efecto sistémico de esta hormona D, que vamos a desmenuzar en las siguientes diapositivas. Entonces, las células de todo nuestro cuerpo va a tener receptores universales, ubicuos o en todo nuestro cuerpo. Entonces, si estamos hablando de que esta es una hormona D, que esta vitamina más que vitamina es una hormona, esta hormona tiene que tener un receptor, porque esa es la definición de una hormona, que viaje a través del torrente sanguíneo y que lleve ese mensaje y que llegue a su célula diana o célula blanca y que tenga un receptor. Entonces, como verán, la vitamina D, la forma activa 1,25-hidroxivitamina D, va a tener receptores ubicuos, y yo generalmente les digo, tienen los mismos receptores que las hormonas tiroideas o que las hormonas
el estradiol o la testosterona, es decir, va a tener receptores en el tejido adiposo, en las glándulas suprarrenales, en el hueso, que les comentaba, pues es esa acción clásica o acciones genómicas a nivel del hueso, pero también lo vamos a encontrar en la médula, en el cerebro, en la glándula mamaria, en el cartílago, en el colon, en el epidídimo, en el riñón, en el hígado, en los linfocitos B y T, por eso son las respuestas antiinflamatorias, en el ovario, en la célula beta, por eso son las respuestas cardiometabólicas, en la hipófisis, en la placenta, en la próstata, en la retina, obviamente en la piel, en el testículo, en el estómago, en la tiroides, en el útero y hasta en el miocardio. Entonces, es por eso que ya se ha documentado estos receptores, que la vitamina pues es considerada una hormona, y es lo que nos tiene aquí hablando acerca no nada más de las acciones clásicas o las acciones óseas que habitualmente únicamente lo ligamos pues a osteoporosis, a osteopenia, a problemas del hueso o osteomalacia en niños, pero pues realmente va a tener receptores en todo nuestro cuerpo. Entonces es por eso que más que una vitamina pues estamos enfrentándonos ante una hormona por estos receptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay deficiencia de esta hormona D? Generalmente podemos tener causas, como ya hemos hablado, el protector solar, el fenotipo de piel por la melanina, a qué altitud o latitud estamos, es decir, si vivimos en Canadá, en Rusia, si vivimos en México, si vivimos en Cozumel, en el Caribe, la contaminación, el clima, todo esto influye mucho para tener deficiencia o insuficiencia de esta hormona D. Asimismo, ya les explicaba que hay ciertos medicamentos que van a disminuir la correcta hidroxilación a nivel hepática y va a condicionar disminuir esa concentración. Los medicamentos para epilepsia, los medicamentos para virus, los esteroides, la rifampicina y ciertos suplementos o hierbas muy utilizadas también por los pacientes como la hierba de San Juan. Entonces, si no tenemos una correcta hidroxilación porque hay una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, porque acuérdense que sufre hidroxilaciones, pues también vamos a enfrentarnos a hipovitaminosis. El síndrome nefrótico, la obesidad, más que la obesidad, pues la adiposopatía o el tejido adiposo que secuestra la hormona D, ciertas enfermedades intestinales, ya sea, por ejemplo, enfermedad de CUSI, ciertas enfermedades inflamatorias del intestino, la fibrosis quística, enfermedades celíacas, cirugías bariátricas como el bypass gástrico, la manga gástrica y pues obviamente también la insuficiencia biliar. Hay ciertas enfermedades asociadas o que se ha documentado que la hipovitaminosis D puede jugar un papel muy importante, como por ejemplo en ciertos trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia, ciertas enfermedades como la depresión mayor o ciertos trastornos neurodegenerativos. Se han visto que también la hipovitaminosis D está ligada a estas condiciones. Las infecciones respiratorias lo vimos mucho en la pandemia de COVID-19, que llevar niveles más altos de esta hormona en nuestra sangre, pues más rápido salían de las infecciones. Incluso también en casos de tuberculosis o septicemia también se ha visto que llevar a buenos niveles esta concentración o que concentraciones bajas como que empeoran el pronóstico, pues ya se han estudiado también. Hay ciertas enfermedades alérgicas como el asma, la urticaria, la dermatitis atópica, ciertas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, la misma diabetes, la esclerosis, la psoriasis, el vitiligo, la artritis psoriásica. Muchos dermatólogos ya tuvieron sus protocolos de estudio en los cuales llevaran niveles suficientes de la hormona D, pues el pronóstico mejora y le va muy bien a nuestros pacientes. También la diabetes tipo 2 juega un papel importante en ciertas enfermedades musculares, en ciertas enfermedades, pues obvio del hueso, ¿verdad? Raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, osteoartritis también mejora mucho cuando hay buenos niveles de esta hormona, y también ciertas enfermedades de la piel como ictiosis epidermolítica y otras genéticas. Vamos a ver aquí las acciones clásicas o las acciones óseas
que esto pues es lo que ya conocemos, ¿no? Para prevenir fracturas y prevenir raquitismo, osteomalacia, evitar el hiperparatiroidismo secundario y, en fin, que haya buena absorción por parte del intestino, tanto del calcio como el fósforo, pues nos va a permitir una correcta acción de los osteoblastos y de los osteoclastos en el equilibrio para que la resorción ósea no sea mayor y que permita que el calcio y el fósforo se fije de mejor forma al hueso. En las acciones clásicas o las acciones óseas, los valores adecuados de la 25-hidroxivitamina D son por arriba de 30 nanogramos sobre mililitros. Así se requieren concentraciones un poco más altas de esta hormona. Las implicaciones cardiometabólicas de traer una hipovitaminosis D va a afectarme, pues obviamente que baje el calcitriol, que es la forma activa, baja la sensibilidad a la insulina, y esto implica obviamente si hay una resistencia a la insulina, me va a aumentar la producción hepática de glucosa y me disminuye la captación de glucosa por parte del músculo y del tejido adiposo. Y todo esto, al bajar esa sensibilidad, me aumenta la insulina, que es lo que condiciona la resistencia a esta hormona. Recordemos que también el tejido adiposo genera una inflamación crónica de bajo grado que empeora toda esta fisiopatología, y se ha visto que niveles altos de 25-hidroxivitamina D, incluso por arriba de 50 nanogramos sobre mililitro, se considera que puede ayudar a mejorar esa sensibilidad a la insulina. En relación a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se ha visto que tener niveles bajos de vitamina D aumenta la expresión del gen de renina, por ende me va a aumentar la renina plasmática, que por efecto pues va a tener un efecto aumentado en la angiotensina 1 y la angiotensina 2, que recordemos que la angiotensina 2 juega un papel importante en el aumento de la presión arterial por medio de la vasoconstricción, y la angiotensina 2 más todos sus efectos inflamatorios y profibróticos, pues obviamente me va a generar aumento en la presión arterial, aumento en el remodelado cardíaco y toda la disfunción endotelial que se genera. Toda esta disfunción endotelial es debido a una menor producción del óxido nítrico y pues obviamente aumento en la rigidez de las arterias. Y esto es condicionado por la hipovitaminosis D. Asimismo, se ha visto una asociación cuando hay hipovitaminosis, aumento en los triglicéridos, o se ha visto que pueden aumentar los triglicéridos. No como tal significa que la vitamina D me va a ayudar a bajar los triglicéridos, pero sí puede potenciar mejor nuestros tratamientos cardiometabólicos al tener niveles de vitamina D por arriba de 50 nanogramos sobre mililitro, y por ende también puede mejorar cuando el HDL está bajito y las LDL o las pequeñas partículas aterogénicas, pues obviamente también toda esta parte en el sistema inflamatorio endotelial, la hipovitaminosis D o incluso pues, llevar a buenos niveles nos va a ayudar bastante. Ahora, la relación con la obesidad creo que es lo que queda más claro, por lo que les he comentado que el tejido adiposo secuestra la vitamina D. De hecho, les explicaba en el inicio de las diapositivas de la presentación que los pacientes que viven con esta enfermedad llamada obesidad o los que tienen adiposopatía es una población de riesgo. O sea, si ustedes miden las concentraciones en esta población de pacientes va a estar bajita. Entonces, los consensos lo que recomiendan es que no se solicite los niveles de la hormona D en pacientes de alto riesgo, porque generalmente la van a tener bajo. Entonces, que nos anticipemos a eso, que no hagamos gastar tanto al paciente y que mejor nos adelantemos e iniciemos una terapia con suplementos, que es la base de la pirámide, para llevar niveles adecuados, es decir, por arriba de 50 nanogramos sobre mililitro. Recordemos que la deficiencia también favorece la inflamación de los adipocitos, entonces perpetúa, y por eso tiene una relación bidireccional, porque la verdad es de que se alimentan. Si hay más tejido adiposo, se alimenta la inflamación, me favorece el secuestro de la vitamina D y por ende me va a bajar la concentración. Recordemos que en el músculo liso, como les puse en la diapositiva previa de los receptores, sabemos que en el músculo liso hay receptores de vitamina D, entonces eso favorece mucho la disminución de la contracción del músculo liso y
la disminución de la inflamación de nuestro endotelio. Y esto también se puede regular por medio de los receptores PPAR-alfa y la lipoproteína lipasa. Entonces, es muy importante en todos nuestros pacientes que tienen adiposopatía llevar a buenos niveles de 25-hidroxivitamina D. Entonces, es ya muy conocido y hay muchos estudios acerca de la repercusión que tiene las bajas concentraciones de vitamina D por medio de la respuesta de nuestras células T helper 1, lesionando la célula beta del páncreas y favoreciendo la presentación o acelerando, mejor dicho, la presentación de las personas que viven con diabetes tipo 1. Ya ahorita les explicaba el papel que juega en la secreción de insulina o en la resistencia y por ende pues favorece la presentación o acelera la presentación de las personas que viven con diabetes tipo 2. Cambios en el tono vascular porque tiene receptor en el músculo liso, porque favorece la expresión del receptor de renina y por ende toda la cascada del sistema renina-angiotensina y por ende pues su papel que juega en la hipertensión y no se diga en la expresión de la hiperlipidemia por todas estas acciones genéticas de las apolipoproteínas, tanto de las pequeñas LDL o los triglicéridos o la LDL en su disminución. Entonces, en todo este grupo de pacientes que serían de todo el síndrome metabólico, nuevamente niveles altos de vitamina D en sangre por arriba de 50 nanogramos sobre mililitro, pues le vienen a caer bastante bien a nuestros pacientes. Ahora, hablando acerca de las acciones extraóseas, les comentaba que a nivel de la célula beta tiene receptores y buenas concentraciones por arriba de 50 aumenta la sobrevida de la célula beta, es decir, sí disminuye la apoptosis, la muerte celular programada de la célula beta y por ende también mejorar la secreción de la insulina. Disminuye estados inflamatorios o de infecciones al disminuir también la replicación viral, mejora también el daño por inflamación no alcohólica a nivel hepática, influye en la masa muscular, en el rendimiento, en el equilibrio y por ende pues aumento en la fuerza muscular y favorece también la diferenciación del músculo al momento de que se complementa con ejercicio. Se ha visto también en enfermedades de la piel, como ahorita comentaba, la psoriasis, mejora la función de barrera por parte de la piel y también hay ciertas publicaciones que mejoran la alopecia en nuestros pacientes. Mejora el sistema inmune mediado por una inmunidad natural, favoreciendo algunos péptidos que son antimicrobianos como la catelicidina humana y la interleucina 37. También regula la producción de citocinas proinflamatorias como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos efectos nuevamente se favorecen con niveles altos, entre comillas, por arriba de 50 nanogramos sobre mililitro. Entonces, hay otras acciones no clásicas en el cerebro. Disminuye la síntesis de triptófano y hidroxilasa y aumenta la concentración de dopamina por medio de la enzima. Aumenta el efecto antiinflamatorio a nivel del cerebro por medio del aumento en la interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria. Mejora la función de barrera hematoencefálica por medio de receptores aumentando su expresión. Mejora la muerte celular programada aumentando la expresión de ciertos genes y por ende pues eso se traduce en un mejor desarrollo, función y mantenimiento de nuestro cerebro. En el caso de la infertilidad, al disminuir o al mejorar las acciones antiinflamatorias, vamos a tener una disminución en las infecciones, esto a nivel de tracto genitourinario. Hay ciertos artículos, ciertas revisiones acerca de que mejora mucho la endometriosis y también el síndrome de ovario poliquístico. Entonces recordemos que en esta población de pacientes que también forma gran parte de nuestra consulta, la suplementación con vitamina D ayuda muchísimo para poder potenciar el efecto de otras terapias en infecciones geniturinarias, en endometriosis y en síndrome de ovario poliquístico. Al mejorar la respuesta inmunológica, pues vamos a tener disminución en las infecciones, sobre todo geniturinarias. Y esto nuevamente es llevar a niveles altos
repito, entre comillas, más de 50 nanogramos sobre mililitro de esta hormona. Entonces, ¿a quiénes vamos a suplementar? Recuerden que lo que vamos a medir en sangre se llama 25-hidroxivitamina D. Cuando esté por debajo de 30 nanogramos sobre mililitro, que ya recordamos todo el efecto que requiere, no nada más el efecto óseo, sino también el efecto extraóseo, pues vamos a recomendar suplementar a nuestro paciente. Ahora, si las concentraciones en sangre de 25-hidroxivitamina D está por arriba de 50, es decir, que traigan 50, 60, 70, porque la alimentación o los suplementos ya nos han llevado a esos niveles, el consejo sería enseñar a nuestros pacientes a cómo mantener niveles adecuados de esta hormona mediante la ingesta de dieta y la exposición segura a la luz solar, que recuerden que nos dan entre 600 y 800 unidades internacionales la pura exposición al sol. Entonces, ¿en quién sí vamos a dejar un suplemento? Pues toda esa población especial y quien tenga niveles de 25-hidroxivitamina D entre 30 y 50 nanogramos sobre mililitro, eso que le llamamos como esa zona gris. Entonces vamos a suplementar en todos aquellos pacientes que tengan algún síntoma de deficiencia de esta vitamina D. Ya les comentaba que población con malabsorción, cirugía metabólica y todos estos pacientes de alto riesgo que tengan niveles entre esta zona gris, se pudiera recomendar la suplementación por medio de suplementos vía oral, ¿verdad? Y todo aquel paciente que esté con una enfermedad ósea, ya sea osteoporosis, osteomalacia, osteopenia, y que esté asociada pues a una medicación antirresortiva para estas enfermedades de los huesos. Nuestro paciente que tenga fractura por fragilidad, osteoporosis documentada o alto riesgo de fractura y que se encuentre en sus niveles de 25-hidroxivitamina D en la zona gris, también se recomienda suplementar. Aquellos pacientes que lleven riesgo de desarrollar deficiencia en el futuro por la altitud en la que vive, porque su código de vestimenta religioso, cultural o incluso en la concentración de melanocitos o la piel que sea más oscura en raza negra, también se recomienda suplementar cuando se encuentren en esta zona gris. También en el hiperparatiroidismo que sea secundario a la deficiencia de vitamina D, hay que suplementar. Y pues todos aquellos pacientes que estén con fármacos antipilépticos, con glucocorticoides, con antirretrovirales, pues toda esta población de riesgo que hemos mencionado durante la charla. Puntos a considerar a la hora de suplementar. Depende mucho con qué tipo de vitamina o de suplemento vayamos a elegir para nuestros pacientes. Por ejemplo, la Demus, que trae 100,000 unidades internacionales, uno pensaría que bajan muy rápido la concentración. La realidad es que generalmente a lo largo del tiempo, es decir, entre los 20 días, aquí está el tiempo en la línea de las X y aquí está la concentración de calcidiol, vamos a tener por aquí un pico como al séptimo, décimo día, empieza a decaer a lo largo de los días, pero si ustedes observan, pues realmente no va a bajar tanto la concentración, baja como 80 milimoles de lo que viene siendo el calcidiol y de lo que viene siendo la 25-hidroxivitamina D, que por aquí se las anoté, pues cae aproximadamente como a 32 nanogramos sobre mililitro y el pico es a 40 nanogramos sobre mililitro. O sea, realmente no es un pico tan alto del 25-hidroxivitamina D. Y realmente como la posología de la Demus es cada 30 días, pues realmente a los 30 días empezamos a suplementar. Ahora, este es una paciente, pues un paciente para mantenimiento. Si traemos una deficiencia, pues obviamente esas curvas están más abajo, entonces a veces requerimos esa posología darla diferente, ¿no? Ahora, estas gráficas son a la hora de suplementar con Demus, que se da cada mes. Hay otras presentaciones que son semanales, como aquellas que son de 10,000 unidades internacionales por semana o incluso darla diaria. Entonces, si se fijan realmente a lo largo del tiempo, realmente cualquier suplementación vamos a alcanzar a llegar a esos niveles de 25-hidroxivitamina D. Entonces, creo que realmente lo que tenemos que saber es cómo
es la posología de cada una de estas presentaciones en suplementación, porque realmente creo que el paciente es quien puede finalmente decidir, ¿no? Si dejarla mensual, si dejarla semanal o dejarla diaria. Al final del día las gráficas van a terminar en el mismo lugar, que es buenos niveles. Entonces, a la hora de suplementar es muy importante estos puntos, ¿verdad? Que voy a resaltar. Muy importante saber a dónde quiero llegar, si lo que quiero son acciones clásicas óseas o acciones no clásicas extraóseas, si las concentraciones me es suficiente que traiga unos 30 de 25 hidroxivitamina D, o si lo que quiero es un nivel más alto por arriba de 50, o si ya quiero una terapia de mantenimiento. También es muy importante pues cuál es la presentación con la que cuento en mi ciudad, en el país, si son 2,000, 4,000, 5,000 unidades y que se van a dar diarias, si a lo mejor tengo 10,000, 25,000, 50,000 o 100,000 unidades y que incluso puedo dejarla semanal, cada 15 días o mensual, depende el requerimiento de mi paciente, es decir, si está embarazada, si tiene obesidad, si es un paciente con cirugía bariátrica, si es un paciente que busca embarazarse, qué grados tiene la de exposición solar, ¿no? Recordamos que para llevar a niveles suficientes es por arriba de 30 y que realmente la hipervitaminosis pues es muy raro, o sea, no le tengan miedo a la Demus es una buena suplementación. Entonces aquí está un consenso que me atreví yo a hacer para recomendarles, para que se los lleven a su consultorio. Vamos a recomendar una dosis de carga o repletar, que esa es la nomenclatura, cuando hay insuficiencia o deficiencia de vitamina D, o incluso en situaciones especiales que incluso pudiera llegar a recomendar 2 o 3 veces esto que les voy a recomendar, que son todos estos pacientes que le llamamos de alto riesgo. Entonces, si tienen al alcance presentaciones de vitamina D de 50,000 unidades, yo o los consensos internacionales podemos dejarlo 50,000 unidades internacionales por semana por 2 meses. Esto es para repletar, para llenar las reservas, para cargar a nuestro paciente. Si se inclinan más por las dosis de 100,000 unidades internacionales, lo pueden dejar incluso cada 15 días o si es una población especial, incluso cada semana por 2 meses. Esto es para cargar, para repletar, para llenar las reservas. Ahora, si tienen o al paciente se le facilita 2,000 o 5,000 unidades por día, tendrían que llevar a ese paciente por 3 meses. Y si es población especial, esto mismo que les estoy recomendando en carga 2 veces, o sea, acortar el tiempo o aumentar la frecuencia con la que se da al paciente para poder medir los niveles justamente a los 2 o 3 meses, depende de la posología que ustedes hayan decidido o con la que se sienten más cómodos, y ahora sí pasar a mantenimiento. Entonces yo la verdad es de que me hace muy cómodo en pacientes, por ejemplo, post cirugía metabólica, que nosotros como endocrinólogos pues es nuestra consulta del día a día. Generalmente yo les dejo 100,000 unidades cada 7 días, cada semana, por 2 meses para que se carguen, y de verdad que la fatiga y el cansancio en los pacientes y otros síntomas neurológicos que ya vimos por qué son causados, les va súper bien. Entonces esta es la carga. Recomiendo medir aquí y ver si realmente ya alcanzamos los niveles que queremos tener, sea 30, 40, 50, 60, 70 nanogramos sobre mililitro para tenerla en la sangre. Y ya, si ya alcanzamos esos niveles, pues ahora sí pasarlo a un mantenimiento, y ya depende nuevamente del paciente o ustedes como doctores con qué se sienten más cómodos. Entonces podemos pasar, si la posología fue de 50,000 unidades internacionales, pues ahora sí la pueden dejar mensual, o si la posología fue de 100,000 unidades, dejarla cada mes o incluso cada 3 meses. Y si la posología fue de 2,000 o 5,000 unidades, pues ahora sí pasarla a 100,000 unidades o 200 unidades internacionales por día, más la alimentación y la exposición al sol, ¿no? Pero nuevamente les recuerdo que en situaciones especiales como pacientes con antirretrovirales, glucocorticoides, embarazo, pues el mantenimiento a lo mejor lo vamos a tener que multiplicar o triplicar, depende
el requerimiento de nuestro paciente. Entonces, la verdad es que es frecuente que de repente diga el paciente, es que me estoy tomando 5,000 unidades, 4,000 unidades diarias y mire cómo traigo los niveles. Pues a lo mejor nos hace falta la dosis de carga o de repletar las reservas para poder ahora sí pasar a un mantenimiento. Entonces, sí es muy importante la dosis de carga para poder mantener los niveles de la vitamina D. Entonces, vamos aquí a ver más o menos la ingesta recomendada porque también es importante saber que por edad o por el grupo etario hay ciertas recomendaciones internacionales. Entonces, en un infante menos de 1 año de edad, que pues probablemente ustedes no vean tanto niños, pero sí es importante pues el conocimiento, que un niño hasta de 1 año, 400 unidades internacionales por día es la ingesta recomendada. En un niño de menor de edad, de 18 años, entre 600 a 100 unidades internacionales por día. Entonces, por ejemplo, estos niños que les comentaba que luego viven en Rusia, pues bueno, a lo mejor el sol no los va a permitir, entonces por eso desde niños sí se recomienda en esta población suplementar y en adultos también, ¿no? Entonces, en un adulto entre 19 y 70 años, la dosis recomendada son 600 unidades por día, que sería como el mantenimiento. En adultos mayores de 70 años, por debajo de 800 unidades internacionales, pero recuerden que una mujer embarazada pues iban a aumentar sus requerimientos entre 600 y a lo mejor las 200 unidades internacionales. Y pues recuerden que toda esta población especial o de alto riesgo va a requerir incluso 2 o 3 veces más de lo que correspondería a su edad. Y todo esto, pues le digo, por un resumen de todos los consensos. No les puse todos los consensos porque, pues la verdad, no acabaríamos, ¿no? Entonces, la gran pregunta que luego me hacen a mí en los foros donde me toca ser ponente de algunas farmacéuticas, me preguntan mucho que si es posible la intoxicación por vitamina D. Creo que en la actualidad hay mayor conciencia y mayor experiencia, diría yo, con la Demus, que son pues dosis de pronto como que parecieran muy altas, pero la verdad, bueno, igual y también yo estoy un poco sesgada porque yo veo casi toda mi población y creo que también ustedes pacientes que viven con sobrepeso, obesidad, pacientes cardiometabólicos, pacientes posoperados de cirugía bariátrica, toda esta población es población de alto riesgo. Entonces, realmente la ventana o el rango para intoxicación, pues es muy alto, o sea, es muy difícil ver una hipervitaminosis. O sea, creo que los casos más graves que he visto son cuando dejan 100,000 unidades diarias y créanme que de pronto hay ciertos, pues sobre todo estos médicos que llaman funcionales, pues sí, o sea, de pronto les dejan dosis súper altos siempre de carga, o sea, como que los dejan en dosis de carga todo el tiempo y pues claro, con dosis de carga durante muchos meses, durante 1 año, pues claro que sí se van a intoxicar con vitamina D, pero el resto de los que tenemos experiencia con dosis entre 4,000, 5,000, 10,000 unidades, pues la verdad es que les va muy bien al paciente. Incluso se han hecho estudios o se ha visto que 10,000 unidades diarias son seguras durante un lapso pues menor de 1 mes, 3 meses, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la estamos utilizando como dosis de carga, no tanto como dosis de mantenimiento, ¿no? Entonces, la hipervitaminosis pues requeriría entre 4,000, 40,000, perdón, unidades internacionales por día y les digo durante muchos años, ¿no? Para encontrar niveles muy altos. Y generalmente los síntomas que va a tener la hipervitaminosis, más que propiamente por traer la vitamina D, va asociada a la hipercalcemia, porque acuérdense, traer niveles altos de vitamina D genera esa elevación del calcio y la elevación de calcio me va a generar las náuseas, los vómitos, los dolores musculares o incluso hasta la litiasis renal, ¿no? Entonces, los síntomas más que por la vitamina D es por la hipercalcemia. Entonces, recuerden que la hipovitaminosis D o la suplementación tiene un papel clave en el eje cardiometabólico. Lo importante es saber detectar a nuestra población de riesgo, detectar a esos pacientes con hipovitaminosis D y suplementarlos en tiempo y forma correcta o dar una asesoría adecuada de la alimentación o del código de vestimenta o la exposición al sol. Entonces, si ya tenemos niveles bajos, por debajo de 30 nanogramos por sobre decilitro, indicar la suplementación. Si tenemos arriba de 30, pues el mantenimiento. Acuérdense que no vamos a tener a todos los pacientes con carga, hay que pasarlos al mantenimiento. Y pues bueno, de mi parte aquí concluiría mi plática. Quedo atenta para la parte de preguntas y respuestas. Yo
los escucho con atención. Doctora Perla Hernández, estamos Buenas muy noches. agradecidos con tu charla, muy interesante. Estamos acostumbrados a pensar que siempre la tiroides, ¿verdad? Le echamos la culpa a la tiroides de la sintomatología cuando estamos cansados, adoloridos y todo, y no se nos ocurre siempre solicitar niveles de vitamina D. Justamente, sí, esa era la finalidad de esta charla. Y muy, muy interesante. Doctor Moisés Covarrubias, Casarrubias, perdón, ya te cambié el apellido. ¿Qué pasó, Carla? Estamos 817 personas ahorita conectadas. Dentro del auditorio tenemos personas de México, de Bolivia, de Guatemala, de Ecuador y de El Salvador. Muchas Felicidades, gracias. muy interesante tu plática. No, Un hombre, saludo, muchas gracias por doctora. conectarse. Estamos esperando las preguntas, doctora, pero sobre todo a mí me gustaría preguntarle, está muy claro después de su presentación que hay comorbilidades clave en donde la atención de la hipovitaminosis D es fundamental. Me gustaría un poco retomar esa parte de su charla para compartir con nuestros compañeros la importancia en diabetes, en obesidad, etcétera. ¿En qué aspectos de comorbilidad usted consideraría que es clave? Primero que nada, evaluar el riesgo. Segundo, medir los niveles. Y tercero, diseñar la estrategia de suplementación. Sí, es correcto. De hecho, esta plática enfocada a los médicos que estamos al pendiente de problemas cardio, ahora sí que cardiorreno-metabólicos, o sea, la repercusión clínica que tiene estos niveles que más que de una hormona lo platiqué o lo dije en la charla. Es una vitamina, es una hormona más que una vitamina, porque pues canónicamente se ha considerado como una vitamina, una simple vitamina D, y sin embargo todos los estudios o la evidencia científica que hay, pues ya justamente es eso, o sea, cambiarle esa categoría y decir que es una hormona D, y que su repercusión clínica es por medio de receptores. Si entendemos que las hormonas, como las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, el cortisol, actúa a través de receptores, pues realmente vamos a entender por qué esta hormona D tiene un impacto cardiorrenometabólico. Entonces, tiene una implicación en las personas que viven con diabetes, que tienen resistencia a la insulina, que tienen prediabetes, en la misma enfermedad, obesidad, la hipertensión, como ya lo vimos por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la repercusión del tejido adiposo, que ya sabemos que es inflamatorio, y son niveles, es importante tomar los niveles séricos de 25 hidroxivitamina D, porque no vamos a llevar a unos niveles de 30 nanogramos sobre mililitro, porque estos niveles son niveles subóptimos, y la evidencia nos dice si tenemos que llevarlo a niveles arriba de 50, que a veces nos pudiera temblar un poco la mano porque no estábamos tan familiarizados con estos niveles, y decir, oye, es que trae unos niveles de vitamina D en 80 y 90, y luego de repente paramos el tratamiento, paramos el beneficio cardiovascular para nuestros pacientes, y nada, que son justo estos niveles los que van a llevar a la mejoría de nuestros pacientes. Entonces, población en riesgo, que lo puntualicé en la charla, pacientes posoperados de cirugía bariátrica, manga gástrica, bypass, personas que tienen antecedente de mucho tejido adiposo, secuestran la vitamina D, las mujeres embarazadas, los niños, son personas de alto riesgo. Entonces, en lugar de tomar los niveles para con eso considerar dar tratamiento, sí se considera como personas de alto riesgo, y empezar a suplementar con la dosis de carga primero y luego ya con la dosis de mantenimiento, porque siento que también es ese otro error, que el primer error pues obviamente es dar por hecho que los niveles de vitamina D pudieran estar entre comillas bien o no tomarlos en cuenta. Entonces sí hay que voltear a ver los niveles de la hormona D, estos niveles de la 25 hidroxivitamina D, porque son súper importantes.
Y segundo, darle continuidad, o sea, darle seguimiento. Si una vez que yo voy a iniciar un tratamiento es importante cuáles son los objetivos de mi paciente y darle seguimiento. Y la verdad es de que mejora muchísimo el tema del cansancio, como ya lo comentaba la doctora. De verdad que hay ciertas cosas que pueden mejorar y que creemos que es justamente la hormona tiroidea, que es porque está con mucho peso, que porque sí, claro, o sea, no es el tratamiento per se, pero en todo este entorno metabólico suele mejorar muchísimo la evolución de nuestros pacientes. Tenemos un par de preguntas de redes. Roberto Sánchez Izquierdo pregunta, ¿la determinación de la vitamina D sería parte de exámenes de rutina? Y bueno, es lo que acabas de mencionar, como en quién, ¿no? En qué personas más bien. Y otra, Exacto. ¿para cuándo realizar el examen si está en tratamiento? ¿Por qué no recomiendo que se hagan en todos? Porque son costosos los niveles. Entonces vivimos en México, en Latinoamérica, en América Latina, que ya escuché que se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Vivimos en sociedades donde no somos primer mundo, entonces tenemos que saber optimizar y aunque se tengan los recursos, también hay que aprender a optimizar el recurso. Entonces es un excelente nivel. No recomiendo que se mida en toda la población, recomiendo que sea la medición en el seguimiento y en población de preferencia de riesgo o en aquellos que pudieran tener síntomas y que digamos, pues es que ya le controlé todo y hay algo que no nos cuadra, o incluso en estos pacientes que comentaba, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, que vaya, 7 cada 10 personas en México viven con algún grado de sobrepeso, obesidad. Entonces, y la mayor parte está en su consulta, o sea, acuden a su consultorio por otro motivo que no es. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes o en qué momento, una vez que se inició el tratamiento, se puede medir a los 3 meses de la dosis de carga? Se pueden medir para ver que hayamos alcanzado. Si no, se puede repetir otro mes o 2 meses a dosis de carga, que es lo que yo a veces hago. Y de ahí ya medirlo a los 2 o 3 meses también. Entonces, pues, si se le está dando seguimiento a las personas que viven con diabetes, con hipertensión, pues simplemente en la siguiente cita que vaya a tener con nosotros, 3 o 4 meses, perfectamente nos va a dar para agregarle en la analítica los niveles de 25-hidroxivitamina D. Ok. Pregunta Juan Carlos de León, ¿qué impacto tiene el daño en la capa de ozono y la calidad de los rayos ultravioleta en la activación de esta hormona? Totalmente, claro que afecta. ¿Qué más quisiéramos que tener unos niveles de vitamina, de niveles de rayos ultravioleta de buena calidad? Claro que impacta la contaminación. De hecho, lo comentaba en la ponencia. La contaminación también impacta en que los niveles de UVB y UVA no sean de la mejor calidad, no se transforma de la mejor forma, y de hecho son una de las teorías por las cuales en la actualidad, entre comillas, pudiéramos decir que hay mucho nivel bajo o niveles subóptimos de esta hormona. Entonces sí, claro que tiene que ver, pero pues, ¿qué les puedo decir? Quien vive en Ciudad de México, en Monterrey, en lugares con mucha contaminación, pues es algo que no vamos a cambiar realmente. Entonces, simplemente tomarlo en consideración como un punto a que realmente vamos más enfocados a que la hipovitaminosis D pues pudiera llegar a ser un problema de salud pública para nuestros pacientes. Pregunta también Edgar Pantaleón. Bueno, dice, magnífica conferencia. Si se suplementa la vitamina D cada día, ¿alguna hora especial para tomarla? La única indicación en el caso, ya comentaba y lo repito, lo puntualizo, depende de las presentaciones. Acuérdense que es una hormona que es liposoluble, entonces requiere un medio que sea oleoso. Si no es oleoso, como las presentaciones hidrosolubles, tampoco hay problema, simplemente que sea con alimento que sea un poquito grasoso. Entonces, generalmente en la mañana con el huevo, en una alimentación de Latinoamérica, creo que en la mañana la mayoría tienen un huevito o una proteína con un poco de grasa para que mejore la absorción. Entonces, fuera de que les vaya a robar el sueño, que les vaya a dar energía, o sea, puede ser a cualquier hora del día, pero depende de la presentación, que se las dejen con un alimento
graso en dado caso de que sea una presentación hidrosoluble, como por ejemplo, voy a decir algunas marcas aquí en México, que me imagino que en Latinoamérica también hay, como lo es el Listofil. El Listofil es una presentación hidrosoluble. La Demus, el colecalciferol, el calcitriol son presentaciones que son oleosas, entonces ya no necesita estar en grasa, entonces se puede absorber y se absorbe mucho mejor la presentación. Ok. Bueno, y por ejemplo, ahorita que estamos ya, va a entrar el invierno, por ejemplo, acá, Ciudad Juárez. Está muy frío, no va a haber sol, me imagino que va a ser como en Ciudad de México. En estas temporadas en que hay menos sol, se recomienda la suplementación como extra y ya en verano se suspende sin necesidad como de laboratorios. De hecho, yo es algo que ya cuando llevo a mi paciente a niveles óptimos de la 25-hidroxi en sangre, yo es justo esa es la indicación, porque a lo mejor ya son pacientes que los vamos a revisar una vez al año y justo esa es la pregunta del paciente. O lo que acaba de comentar, esa es la recomendación, doctora, que yo les doy a mis pacientes. Mira, ¿sabes qué viene el invierno? De hecho, desde septiembre, que es aquí en México, nuestra estación del cambio, que ya viene el otoño y el invierno, digo, desde septiembre hasta más o menos febrero o marzo, vamos a estar con la suplementación. Si ya es dosis de mantenimiento, le dejo la Demus cada 30 días, si es presentación diaria o semanal. Ahora sí que yo le dejo al paciente que elija la presentación que más se le acomode. Porque si hay pacientes que les van a externar, oye, ¿sabes qué? A mí tomar diario una pastilla, la verdad es que me enfada, se me olvida. Perfecto, está la presentación mensual, está la presentación de cada 15 días. Y ya una vez que venga la primavera y no se diga en el verano, descansamos la suplementación y simplemente procura solearte un poquito entre 11 o 12 del día, unos 30 o 40 minutos en lo que vamos en el automóvil, en el coche, ahí con eso tienes. Y la verdad es que es muy buenos niveles, yo también lo hago, yo también lo aplico, o si de plano tenemos mucho trabajo, pues me suplemento más frecuente, ¿no? Sí, Sí, porque sin bloqueador y sin ropa, pues es que está difícil la absorción y más en el frío. Antes a través de la ventana sí se puede. Y justo ahorita los rayos ultravioleta pues son no de tan buena calidad para llevar a cabo eso. Digo, los dermatólogos pudieran tener sus opiniones y decir, es que nadie se reaplica el bloqueador todos los días y 3 veces al día, etcétera, pero finalmente está la pantalla, o sea, está ahí esa pantalla que aunque no se reaplique, finalmente para conversión de rayos ultravioleta sí resulta ser una pantalla o un bloqueo justamente. Y pues sí, ahí hay un tema. Y pues aparte en el invierno andamos con chamarra, con gorritos, porque pues hace mucho frío. En Juárez, acá todo Chihuahua estamos en un frío que es pues desgarrador, ¿no? O sea, sí sufrimos un poquito. Sí, y creo que también pasa en ciudades muy concurridas con mucha contaminación. Ciudad de México, digo, capitales, ¿no? Guadalajara, Monterrey, son ciudades muy contaminadas y pues eso no lo vamos a cambiar. Entonces también eso impide mucho la conversión correcta de la hormona D. Y, tenemos otra pregunta, en esta ocasión de la doctora María de Lourdes Álvarez. Nuevamente felicita a la doctora por su excelente ponencia y la pregunta en concreta es, en el caso específico de las neoplasias óseas, si hay alguna consideración especial, particularmente tomando en cuenta la fatiga que tienen estos pacientes, si en estos casos es necesario ajustar la dosis, si hay que hacer alguna consideración concreta en este tipo de pacientes. Sí, se llevan a los mismos niveles. Digo, no hay un estudio de corte grande en relación a neoplasias óseas, pero por la fisiopatología y la evolución y el cómo se metaboliza los niveles de esta hormona, yo sugeriría que igual se lleve unos niveles arriba de 50 para mantener bien a nuestro paciente. Entonces, sí, yo sugeriría pues por lo menos 1 o 2 veces al año medir las concentraciones y llevar esos niveles. Bien, la otra pregunta esta es personal. La interacción que hay entre hipovitaminasis D y sarcopenia. Si en el caso específico tenemos un paciente detectado con hipovitaminasis D,
la búsqueda específica de sarcopenia, el paciente que ya tenemos identificado con sarcopenia, viceversa. ¿Hay alguna consideración específica en cuanto a la sustitución, en cuanto a las metas? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Sí, en sarcopenia es igual porque obviamente el músculo es una glándula que también produce las miocinas, que son hormonas antiinflamatorias, que favorecen un entorno que disminuya el riesgo de inflamación crónica. Entonces queremos la construcción de músculo, queremos la protección y la disminución de ese estrés oxidativo que pudiera generar ese entorno. Entonces, claro que también se ven beneficiados nuestros pacientes con suplementar la 25-hidroxivitamina D. Sí, totalmente, doctor. Y muy importante, más, no sé en qué caso particular pudiera ser esta pregunta, pero yo puntualizaría incluso más ahora con el uso de los medicamentos GLP-1, GIP, que favorecen también la sarcopenia. Entonces, en estos pacientes, llevar a niveles de 50 o más, híjole, o sea, con la construcción de masa muscular es excelente. No es un tratamiento en sí, o sea, quiero dejar en claro que no es una superhormona, no, finalmente es sacarla del contexto de que sea una vitamina, darle su lugar como una hormona que tiene receptores y es una complementación al tratamiento. Por eso finalmente se sigue llamando vitamina, porque no significa que le voy a dejar a quitar al paciente su tratamiento para la diabetes o para la hipertensión por dejarle la hormona D. No, para nada. Simplemente tomar en consideración que esto viene siendo un movimiento que desde el COVID los estudios se fueron para arriba en relación a la evidencia científica y la verdad es de que es fabuloso el poderle ayudar a nuestros pacientes con justo lo que llegan y solicitan a la consulta, ¿no? Doctora, quiero que me deje vitaminas porque yo vi en redes sociales que las vitaminas, ok, ¿sabes qué? Sí, te voy a suplementar con una hormona que tiene toda la evidencia científica y que claro que te va a ayudar. Entonces, sí tomar en consideración y estar en boga en la actualización de todos estos nuevos avances en medicina y en actualizaciones para precisamente no desestimar a esta hormona y no decir que todos los suplementos son malos, porque pues sí hay mucha suplementación, o sea, hay demasiada desinformación y la gente llega con sus 80 botes de suplementos de lo que sea, ¿no? Nada más porque se lo vendió quién sabe quién. Entonces, ¿sabes qué? Te quitas todo y te quedas con tus niveles de la vitamina D. Y finalmente, pues ya el paciente también sale contento. Entonces, creo que ahí nos ganamos una palomita con los pacientes también. Muchas gracias por las preguntas. Sí, yo ya no tengo más preguntas, son repetidas. ¿Tú tienes más preguntas, Moy? No se recibieron preguntas en el chat. Aprovecho esta situación para agradecerle a la doctora Perla por su excelente presentación y a todos los demás asistentes por su interés, por conectarse con nosotros. No sé si tengas alguna otra cosa que comentar, Carlita. Nada más, les deseamos felices fiestas. Por el resto del año ya no vamos a tener sesiones hasta el mes de enero. Si Dios quiere, nos vemos el próximo año. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los presentes, gracias por su interés, gracias por sus comentarios y pues con mucho gusto nos esperamos en el 2026. Gracias a todos, gracias doctora Carlita, doctores, por favor, muchas gracias a todos. Gracias Nos a vemos, Moy. todos. Buenas Hasta noches. luego, Feliz buenas Navidad. noches, feliz Hasta luego. Navidad. Gracias igualmente.